presentación. Bien, nuevamente buenos días, chicos del primer nivel. Vamos a continuar hoy día con lo que hemos trabajado en la clase pasada. Para ello vamos a dar un breve repaso, algo pequeño. Habíamos dicho que los verboides son aquellas palabras que son aparentes verbos, ¿correcto? La sola diferencia es que el verboide no presenta flexiones gramaticales, es decir, no presenta accidentes de tiempo, accidentes de número, de modo, de persona, no presenta nada de ello, ¿correcto? También habíamos visto que los verboides son formas no personales del verbo. ¿Ya? Nuevamente les indico, no personales porque no tienen accidentes gramaticales o no tienen persona. No tienen persona. Si yo tengo aquí el verboide jugar, por ejemplo, ¿qué persona tendrá? Yo jugar, tú jugar, él jugar, ¿verdad? No conjuga con ninguna. Como no tiene persona, ni primera, ni segunda, ni tercera, se le va a llamar forma no personal del verbo, ¿correcto? Aparte de persona, obviamente no tienen tiempo, no tienen modo, no tienen ninguna de estas flexiones. Luego habíamos visto que el verboide se va a clasificar en tres, ¿correcto? Tenemos al infinitivo, que son aquellos verboides que terminan en ¿qué, Leonel? ¿En qué terminan los infinitivos? ¿Morfemas, Miss? Correcto, pero ¿en qué tipo de morfemas? ¿En qué termina? ¿Cuál es la terminación del infinitivo? Ar, ir. Correcto, ar, ir. Esa es la terminación del infinitivo. Es decir, si a ti te dicen hablar, correr, reír, jugar, subir, cantar, vivir, morir, son verboides infinitivos, ¿correcto? Si lo encuentras de esa forma en una oración. Luego habíamos visto que también habían participios. ¿En qué acababan los participios, Antoinette? ¿Cuál era la terminación de los participios? En ando, endo, yendo, yendo. Ya, listo. Esas terminaciones, Antoinette, son del gerundio, ¿correcto? Está bien, pero son del gerundio. Ando, endo, yendo, ¿no? Como hablando, tejiendo, viviendo, leyendo. Esas son el gerundio. Gerundio, ando, endo, acuérdate con eso. En el caso del participio, acaba en ado, ido. ¿En qué más acaba? Acaba en to, como escrito. Acaba en yo, correcto, como dicho. Acaba en so, como impreso. Entonces tienes ahí ya 5 terminaciones. Ado, ido, tocho, so, ¿correcto? Hay más, sí. Podrían haber las dos últimas, que serían en el caso del ante, como dibujante, y en el caso de ente, como creyente, ¿correcto? Entonces no te olvides que lo principal de estos verboides, ya sea del infinitivo, participio o gerundio, es que no pueden ser núcleo del predicado, nunca. ¿Por qué? Porque no son verbos. Solamente los verbos son núcleos del predicado, los verboides no. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Habíamos visto ahí las terminaciones, ar, ir, del gerundio, ando, endo, yendo. El participio, ado, ido, tocho, so, ante, ente. Y luego habíamos visto, habíamos reconocido los verboides en las oraciones y de qué tipo eran. Eso es lo que habíamos visto. A ver. Listo. Luego teníamos aquí lo siguiente. Nos decía, ¿no? Vamos a continuar con los ejercicios. Dice, completa las siguientes oraciones con el participio del verbo que se te indica. ¿Correcto? Con el participio del verbo que se te indica. Por ejemplo, si aquí te dan el verbo escribir, te dan el verbo escribir. Te dice ahora que coloques o que completes con un participio. ¿En qué acaban los participios? Mira, como la misa es bien buena, como es bien chévere, acá al costado te va a colocar en qué acaban los participios. Leonel me mira serio, qué raro, dice. La mis para mí no es chévere, dice Leonel. A ver, participios. Mami.
A ver, un ratito. Listo, acá está to, cho, so, ado, ido, ante y ente. Ahí están, lo voy a colocar en negrita para que se puedan ver. Listo, ahí está. Ahí tienes. Los participios acaban en tocho, so, ado, ido, ante, ente. Quiere decir que si a ti te dan el verbo escribir, Leonel, ¿qué participio vas a colocar tú? Porque te pide que este verbo lo conviertas en un participio. ¿Cómo sería? Escrito. Escrito, correcto. Ahí está, escrito. Vamos al siguiente. Angel te dice que coloques el verbo recolectar transformado en participio. ¿Qué colocarías ahí? Hemos recolectado. Recolectado, correcto, porque acá ven ado. Recolectado, ahí está. Antoinette, Elena y Sofía están de asustar, conviértelo en un participio. ¿Mi puede ser asustadas? Claro, sí, también. Asustadas. Listo. Vamos al siguiente. César. Primero voy a ver si está César. No, César no está. Vamos al siguiente. Leonel, el cuarto con pintar. Ahora, conviértelo en participio. ¿Cómo sería? Pintar en participio. Pintado. Pintado, excelente. Acá ven ado, pintado. Angel, los árboles con sembrar hace años nos dan sombra, dice. Hace años nos van a sembrar. Los Sembrados, árboles. no. Los árboles. Estaba Siembran. Sembradores, bien. no. Sembrados. Los árboles sembrado sembrados. no, ¿no? Está bien, los árboles sembrados Sí. hace años nos dan sombra. Ahí está. Listo, vamos al siguiente. Antoinette, con decir. Dicho. He dicho, excelente. Justo el ejemplo que siempre te doy. He dicho. A ver, un ratito. Listo, ahí está. Dicho. He dicho lo que sabía. Listo, hemos formado los verbos en que en verboides de tipo participio. Nuevamente ahí te he puesto las terminaciones. El siguiente ejercicio te dice, subraya los infinitivos y escribe su función de verbo o sustantivo. ¿Cómo es esto? Volvemos al infinitivo, mira. Listo, aquí está. En el caso del infinitivo, tú ya sabes que acaba en ar, er, ir, ¿verdad? Listo, eso está clarísimo. Ahora, el verboide puede tener dos funciones en la oración. Primero, tú ya sabes que el verboide solito en la oración nunca puede ser verbo. Si es que está solito, es un sustantivo. Fíjate aquí. No conviene protestar. Ahí está. Como está solito, es un sustantivo y por lo tanto va a ser parte del sujeto. Está solito. Pero, ¿qué pasaría si ahora el infinitivo está junto a otro verbo? Que en este caso, mira, sería el verbo lograr y el verbo zarpar. Ahí está. Logró zarpar. Ahora ya hay dos verbos, aparentemente. Pero en este caso vamos a decir que está conformado por un verbo que sí tiene flexiones gramaticales, o sí está conjugado, que es el verbo logró, él logró. Y zarpar, que es el infinitivo. Por lo tanto, este verbo sería un verbo compuesto. Entonces, ¿qué función
puede tener el infinitivo en una oración, puede ser el de sustantivo cuando está solito, o puede ser como verbo si es que al costado hay otro verbo, es decir, como verbo compuesto. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay dudas? No, ¿no? Está sencillito, facilito. Vamos a ver entonces si comprendiste. Te dice aquí el ejercicio, te dice, subraya los infinitivos y escribe su función, si es que está como verbo o está como sustantivo. Leonel, fue un amargo despertar. ¿Dónde está el infinitivo? En despertar. Despertar, listo. ¿Está En la funcionando, Leonel, como verbo o como sustantivo? como verbo, Miss. Como verbo. ¿Está al costado de otro verbo? A ver, Ah, no, fíjate. sustantivo. Sustantivo, claro, porque está solito. Mira que yo te doy las claves para que tú puedas saber rápidamente si es un verbo o es un sustantivo. Entonces aquí está funcionando como sustantivo. Letra B, Antoinette, puedes ganar la carrera. ¿Dónde está el infinitivo? Ganar. Ganar, listo, ahí está el infinitivo. ¿Cómo está funcionando, Antoinette? ¿Como verbo o como sustantivo? Como verbo. Como verbo, ¿por qué? Porque está al costado de otro verbo. Puedes. Este costado otro verbo, del verbo poder, ¿no? Y este puedes justo es el que me da la persona. Tú puedes ganar. En este caso está funcionando como un verbo compuesto. Ahí está el ganar. Listo. Vamos a la letra C. Angel, nos conviene regresar. ¿Dónde está el infinitivo? ¿Dónde estará el infinitivo, Angel? Miss, ¿Dónde está el infinitivo en la letra C? en la letra C, Miss. Claro, ¿dónde está el infinitivo? Nos conviene. Recuerda que el infinitivo termina en ar, er, ir. Sí, Miss, en regresar. En regresar, ahí está. Listo. ¿Ves que no necesitaste ayuda? Ahí está, regresar. Bien, Angel, ¿está funcionando como sustantivo o como verbo? Como verbo, Miss. Como verbo. Mira, ¿está al costado de otro verbo? Sí, ¿no? Del verbo convenir. En este caso, está haciendo o está conformando un verbo de tipo compuesto. Entonces, está funcionando como verbo. Muy bien, Angel. Leonel, todos vinieron a escuchar a menudo. ¿En dónde está el infinitivo? ¿Escuchar? Escuchar. Listo. ¿Está funcionando como verbo o como sustantivo? Sustantivo, Miss. Parece como sustantivo. A ver, revisa bien. Verbo, Miss. Como verbo. ¿Sabes por qué? En este caso sí te podías confundir. Porque al costado hay un A y al otro lado hay un A. Y tú podrías decir, Miss, pero no hay ningún verbo a su costado. Está funcionando como sustantivo. Pero también podría pasar de que el verbo o el verboide esté conformando una perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Ya nos está confundiendo. Resulta que a veces un solo verbo puede estar conformado por tres palabras. En este caso es un verbo auxiliar que es vinieron, el a, que es una preposición, más el infinitivo, escuchar. ¿Ya? Y en este caso, pues, está conformando un verbo, no un sustantivo. Siguiente, Antoinette. Soñar no cuesta nada. ¿En dónde está el verboide? Soñar. Soñar, listo, muy bien. ¿Está funcionando como verbo o sustantivo? Sustantivo. Como sustantivo, porque está solito, ¿no? No está acompañado de nadie. Siguiente. Angel. El pensar nos hace humanos. ¿Dónde está el infinitivo? Pensar. Pensar, listo. ¿Está funcionando como verbo o sustantivo? Yo
Yo pienso que verbo. Como verbo, ¿está al costado de otro verbo? No, sustantivo. No, está como acostado. sustantivo. ¿Cómo también me voy a dar cuenta que un verboide está funcionando como sustantivo? Porque al costado hay un artículo. Aquí está el artículo, mira, pensar. Este artículo lo hace sustantivo. A cualquier, si es un adjetivo, el artículo lo hace sustantivo. Si es un verbo, el artículo lo hace sustantivo. El artículo es un sustantivador por excelencia, quiere decir que sustantiva a todas las categorías gramaticales. Siguiente, me dice, subraya los gerundios ahora y escribe su función como verbo o como adverbio. Mira, volvemos a la función del gerundio. Ahí está. Tú ya sabes que el gerundio acaba en ando, endo, yendo y yendo. Esa es su terminación del gerundio. Pero el gerundio puede formar dos categorías en una oración. Primero puede funcionar como adverbio. ¿Cuándo? Cuando te indica el modo. ¿Cómo se realizó esa acción? ¿Cómo llegó? ¿Cómo salió? ¿Cómo cocinó? ¿No? En este caso, mira, te dice, llegó saltando. Te indica cómo ha llegado saltando. Salió corriendo. ¿Cómo salió? Corriendo. Cocinó riendo de repente, ¿no? Cocinó llorando. Cuando estás picando la cebolla, ¿no? Y cocinas llorando. Entonces, cuando el gerundio va a ser un adverbio, siempre te va a indicar el modo, cómo es que se está realizando la acción. O en todo caso podría formar parte del verbo. ¿Cuándo forma parte del verbo? Obviamente cuando está al costado de un verbo auxiliar. Mayormente este verbo auxiliar puede ser el verbo estar, como en la oración. Dice, ella está pidiendo su orden. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Ahí tienes al verbo auxiliar y tienes al gerundio. ¿Correcto? ¿Hasta aquí está claro? Vamos a ver con los ejercicios, ¿ya? Dice, nuevamente, dice, subraya los gerundios y escribe su función, verbo o adverbio. Leonel, ¿dónde está el gerundio? En la letra A. ¿Dónde estará el gerundio? Durmiendo, claro. Recuerda que el gerundio acaba en ando, endo, yendo o yendo. ¿Qué función tiene, Leonel? ¿Como verbo o como adverbio? Recuerda que cuando es adverbio me indica el modo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo? Responde la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se pasa el día? Durmiendo. Ahí está, sí me indica el modo. Adverbio, Entonces, es un adverbio. Correcto, ahí está. Letra B. Antoinette, el tigre siguió acechando a su presa. ¿En dónde está el gerundio? Acechando. Acechando, listo. ¿Y qué función tiene, Antoinette? ¿De verbo o de adverbio? Adverbio. Adverbio, a ver, revisa bien, revisa bien. ¿Está al costado de otro verbo? Verbo. Siguió acechando, Verbo. dice. Verbo. 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 Correcto. Vamos al siguiente. Está en mi cuaderno. Angel, los niños están gritando. ¿Dónde está el gerundio, Antoinette? Perdón, Angel. Gritando. Gritando, listo. ¿Qué función tiene? ¿De verbo o adverbio? Verbo, Miss. Verbo, a ver. ¿Cómo están esos niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Angel? Gritando. 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 Quiere decir que te está indicando un modo. ¿Cómo están gritando? Y si indican un modo, quiere decir que es un adverbio. Leonel, llegó corriendo de su casa. ¿Dónde está el gerundio? Corriendo. Ahí está, corriendo. ¿Qué función tiene? ¿Adverbio o verbo? Adverbio, Miss. Adverbio, correcto. ¿Cómo llegó? Corriendo. Ahí está, Sí. adverbio. Letra E, Antoinette, habiendo terminado el trabajo, partió. ¿Dónde está el gerundio?
Habiendo. Habiendo, correcto. Ahí está. ¿Qué función tiene? ¿Verbo o adverbio? Adverbio. Adverbio, a ver, ¿cómo partió? Habiendo Es verbo. es Verbo. verbo, ¿ya? Correcto. Vamos al siguiente, letra F. Angel terminó llorando su derrota. ¿Dónde está el gerundio? En mis llorando. Llorando. ¿Qué función está cumpliendo? Advertido. Adjetivo. Adverbio. ¿Cómo terminó? Llorando. Ahí está el modo. Cuando te indica un adverbio, cuando te indica el modo, quiere decir que es un adverbio. En este caso es un adverbio de modo. Vamos a corregir sus tareas, ¿ya? A ver, la tarea te decía lo siguiente. Subraya el infinitivo en la primera parte. Leonel, ¿qué infinitivos marcaste? Infinitivos. En tu tarea, abran sus cuadernitos. Ahí debe estar en la tarea. Nacer, Miss. Nacer, correcto. Empezar. Empezar, muy bien. Morir. Morir. Decir. Decir, correcto. Y temer, Miss. Temer, excelente. Antoinette, ¿son todos los infinitivos o hay más? Son todos. Son todos, excelente. No hay más. Vamos a ver. A ver, Antoinette, ¿dónde estaban los participios? Te dice subraya los participios. Anonado. Anonado. Anonadado, porque acá ven Ya. ano. Dormido. Dormido, correcto. Mire, creo que eso es todo. Listo, no hay más. Quedó. Quedó. Que acabe en o, edo. ¿Habrá algún participio que acabe en edo? Cero. No, no hay Y ninguno. anonado. Listo. Angel, ¿habrá algún participio más? Y un participio más. ¿Dónde está un participio? No, mija, no hay. Ya no hay, ¿seguro? Mm, ya, pues. No, no hay. No hay, ¿no? Listo. Número 4. Subraya el gerundio. Angel. Caminando y revisando. Caminando. Caminando, ¿qué más? Y revisando. Revisando. Listo. ¿Nada más? No, mija, nada más. Nada más. Listo. Leonel, ¿habrá algún otro gerundio? Viendo, Miss. Viendo, correcto, acaba en endo. Recuerda que los gerundios acaban en ando, endo, yendo o yendo. Muy bien, excelente. ¿Ya no hay más, Leonel? No, Miss, ya no hay más. Ya no hay más, listo. Bien, chicos, vamos a colocar práctica. Creo que ya ha quedado clarísimo, más claro que el agua. ¿Qué vas a hacer en la práctica? Vas a subrayar los verboides. Subrayar los verboides e indicar a qué tipo pertenece. Ya está. Subrayar los verboides e indicar a qué tipo pertenecen. 2 puntos. Vamos a colocar aquí. Primera oración. Primera oración.
Subiendo y bajando, estaban aquellos amigos. Listo. Ahí está. Subiendo y bajando, estaban aquellos amigos. Número 2. Me hubieras dicho que el dibujo estaba impreso. Número 3. Cantar y bailar es lo que le hace feliz a esa chica. Y por último, la número 4. Él estaba leyendo. Él estaba leyendo un libro. Listo, ahí está, copiado y escrito por otro autor. Cada uno correctamente ubicado, correctamente hecho toda la oración, vale 5 puntos. Hoy día no ha ingresado Fernando.